Hemos estado analizando el tema de Romanos capítulo 7 y realmente Romanos capítulo 7 eh, es un capítulo bastante desesperanzador porque nos está mostrando el lado humano, el hombre caído. Pablo llega a expresar esa palabra tan tremenda, miserable de mí. Y yo pienso que todo hijo de Dios en algún momento de la vida ha tenido que decir esas palabras, miserable de mí. Y el capítulo 7 es como un fondo oscuro donde no se ve sino el pecado, la influencia del pecado, eh, la lucha contra el pecado, esa lucha tan grande que nosotros llevamos por dentro cuando nos atacan los apetitos de la carne. Y si a eso le añadimos que Satanás también le pega el empujoncito, pues ni se diga. Así que mientras pienso en Romanos capítulo 7, también pienso en Génesis, cuando dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Allí había un panorama de caos, un panorama de oscuridad, de desorden, pero dice la palabra que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Pues aquí hay una gran similitud en este pasaje, porque inmediatamente termina el capítulo 7, obviamente arrancamos con el capítulo 8, y en el capítulo 8 está la esperanza suya y la esperanza mía, la esperanza de salvación, la, la cosa más maravillosa. Como decía ahorita, hace un momento, Romanos 7 es como un fondo oscuro, sobre el cual va a brillar Romanos capítulo 8 con la vida que viene a través del Espíritu de Dios, la respuesta de Dios a ese caos, al pecado, a la maldad, a esa exclamación de miserable de mí. La respuesta de Él es el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué maravilla! Cómo Dios provee para cada uno de nosotros y para su iglesia una respuesta. Por eso en el capítulo 8, versículo 1 de Romanos dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dejemos un momentico allí y pensamos la palabra ahora. Ese ahora implica un antes. Antes era la ley. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 7 que la ley es buena, que la ley es santa. Que en ningún momento está hablando de que la ley sea algo nocivo, algo malo. Lo que él está diciendo es que quien está obligado a guardar la ley para vivir en santidad, también está en pecado. También es un ser caído, un ser que por más que quiera agradar a Dios, no puede. Y usted y yo no podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Entonces, antes era así. Ahora, pues, en este momento, en esta nueva situación, en esta nueva intervención de Dios, entonces ya no hay ninguna condenación. ¿Por qué habla de que no hay ninguna condenación? Porque la ley nos condena. No crea que los que no tienen ley, dice la Biblia, sin ley serán juzgados. Y los que tienen ley, por la ley también serán juzgados. El hecho de que usted y yo seamos débiles y pequemos no nos exonera de la condenación y de las consecuencias del pecado. No es que, bueno, pues como yo soy débil, entonces yo peco y no pasa nada. No, señor. Somos débiles y pecamos, pero igual tenemos que pagar el precio del pecado, porque está determinado que la paga del pecado es muerte. Eso es una ley. Esa es la ley. La paga del pecado es muerte. Es la muerte. Pero en el mismo texto dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces mire que en los dos textos, en el mismo texto,
está el A y el B. La paga del pecado es muerte. Es como decir Romanos capítulo 7. Quedamos en muerte. Más la dádiva de Dios sería el capítulo 8. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay, pero ¿para quién? Dice, para los que están en Cristo Jesús. La condición, disculpe, es estar en Cristo Jesús. Esta promesa de que no hay condenación no es para cualquiera. Hay que estar en Cristo Jesús. ¿Y cómo se llega a estar en Cristo Jesús? Pues primero que todo no es repitiendo una oración como un lorito. Estar en Cristo Jesús es aceptar por la fe toda la obra que el Padre hizo a través de él, a través de su vida y a través de su muerte y a través de su resurrección. Cuando usted cree esto y se bautiza, diga bien, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está aceptando, ¿sí? Y entonces, a partir de allí, usted puede decir que está en Cristo Jesús. La gente piensa que se está en Cristo Jesús y ha sido una enseñanza errónea que yo quiero corregir aquí porque hizo una oración. De hecho, es muy común escuchar hoy día, le hice hacer la oración de fe o haga la oración de fe. Pues déjeme decirle que no hay tal cosa de oración de fe. Para seguir a Cristo no hay que decir como unas palabras mágicas. Hay que hacer algo. Cuando uno cree en Cristo, la primera cosa que debe hacer es recurrir al bautismo para identificarse con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Aclarado esta primera parte, entonces sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, quienes quienes no están en condenación o no irán a condenación, los que están en Cristo Jesús, y ellos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne aquí, yo había entendido muy mal este texto. Yo pensé muchas cosas, pero a la luz y en el contexto que estamos leyendo en Romanos capítulo 7, en este caso, andar conforme a la carne es tratar de vivir una vida de santidad guardando la ley. Tratar de vivir una vida que agrada a Dios en sus propias fuerzas. Eso es andar en la carne, en esfuerzos de la carne, en esfuerzos humanos. Y por otro lado, andar en la carne también es andar según los deseos pecaminosos de la carne. Por un lado es tratar de vivir una vida de santidad solamente siguiendo la ley. A fuerza de voluntad, podríamos decirlo. No se puede vivir así. Y también las pasiones, lo que llamamos carnalidad, también se aposenta y se apodera de todo aquel que trata de agradar a Dios en la carne. Termina haciendo maldad, porque el hombre no tiene la fuerza suficiente para agradar a Dios en su propia carne. Por eso dice, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dice, porque la ley, versículo 2, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ya cuando usted anda en el Espíritu, usted no está obligado a pecar. Es que no podía vencer, porque Pablo en Romanos 7 nos deja como sin esperanza, ¿no? Es que ya pequé. Pero resulta
que en el capítulo 2 nos da la opción de no pecar, pero no pecar por una fuerza de voluntad, por una fuerza de la carne, sino porque usted somete su carne a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos frente a la tentación, no podemos pensar que somos capaces en nosotros mismos. Por eso tenemos que recurrir a este texto, donde la palabra de Dios entonces me dice que si yo me someto, yo voy a parafrasear aquí esta palabra, ¿sí? Si yo me someto al Espíritu de Dios y pongo mi carne bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios, entonces voy a salir triunfante. Y siempre saldré triunfante de la tentación, de cualquier tentación, cada que venga la tentación, que venga el deseo de la carne, que yo lo someta entonces al poder y a la autoridad del Espíritu Santo. Este cuerpo de muerte lo tenemos que mantener sujeto al Espíritu Santo. Esta tendencia al pecado la tenemos que tener sujeta al Espíritu de Dios. No podemos dejarnos a rienda suelta, no podemos soltarnos del Señor. Porque dice, porque hay una ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Pero yo tengo que hacerlo efectivo mediante la sumisión al Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, va a obedecer a Dios. No obedeciéndolo como una ley en la carne, sino obedeciéndole por amor. Porque el Espíritu de Dios le ha puesto en su corazón el deseo de amarle. Hoy yo quiero invitarle delante de Dios a que someta su carne, sus pensamientos, todo su ser a la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor le va a dar la victoria y le va a dar el triunfo sobre ese pecado que usted no había podido vencer, sobre el adulterio, sobre la fornicación, sobre las mentiras, sobre el chisme, sobre el andar juzgando a las demás y tantas otras cosas que podíamos enumerar aquí. Bueno, quería compartir esto con ustedes. Me alegra mucho de nuevo poder estar al aire. Yo me siento aquí como en una emisora y no sé, los quiero mucho y no olviden sus oraciones a favor de este ministerio que Dios ha encomendado en mis manos, el cual quiero hacer con mucho amor. Que Dios le bendiga, que tenga buen día.